Hola. La vajilla soviética, la porcelana de la URSS, hoy está viviendo un renacimiento y he preparado para ustedes un episodio súper útil del que sabrán cuánto cuesta hoy en día el juego de té del aparador de su abuela, ese que hace tiempo querían tirar. En realidad se puede hablar de la historia de la porcelana soviética durante mucho tiempo. Decenas de fábricas, cientos de colecciones, un enredo de historias increíbles, nombres y acontecimientos. He intentado encontrar para ustedes la información más interesante y útil sobre el tema. Sirvan una copa y será genial si es de porcelana, de su bebida favorita. Bueno, comenzamos. La porcelana soviética en realidad es un fenómeno asombroso en el sentido de que es la continuación absoluta de la porcelana del Imperio ruso. Simplemente fueron nacionalizadas. Pasaron a ser propiedad del Estado, rápidamente cambiaron de nombre, cambiaron sus sellos y, en consecuencia, apareció la hoz y el martillo en los sellos, si hablamos del principio. De hecho, si nos fijamos en la vajilla de los años 20, desde el principio prácticamente no la distinguimos de la anterior a la Revolución, porque usaban las mismas formas, los mismos dibujos, los mismos modelos, es decir, los artesanos seguían siendo los mismos. Aquí tenemos un ejemplo, este juego de té. Es una forma completamente de Kuznetsov, pero esto ya es cierto. Tenemos aquí algo de principios de los años 40, más bien de los años 30 o 40. Sí, la forma, aquí está, un barril de Kuznetsov puro. Esto ya es de los años 30, esto es de los 30, sí, de los 30, de la segunda mitad de los años 30. El ejemplo más característico, aquí están, los años 20. ¿Quién diría que esto es de los años 20? ¿Quién diría que esto es la Unión Soviética y no el siglo XIX? Pues aquí lo tienes. Aquí están los de Verbilki. ¿Cuánto cuesta? Todo este conjunto cuesta 23.000. En realidad no es caro. La razón de la similitud en las formas es sencilla. Desde la época imperial se conservaron muchas piezas de vajilla y moldes sin pintar de las fábricas. Se siguieron utilizando incluso después de la Revolución, pero por supuesto poco a poco intentaron abandonar las formas burguesas. Así, a principios de los años 20, se les encomendó a los artistas la tarea de desarrollar nuevas siluetas. En el grupo de trabajo encargado de llevar a cabo esta idea también estuvo Kazimir Malevich. En 1923, él ideó una tetera y tazas de formas futuristas. Las medias tazas, pensaba Malevich, son absolutamente lógicas. De las tazas solo se bebe por un lado, así que la otra se puede eliminar por innecesaria. Y esto causó furor, especialmente entre los coleccionistas extranjeros. Hoy en día, los arquitectones de porcelana se encuentran en museos y colecciones privadas. En la página oficial de la Fábrica Imperial, un juego moderno de 5 piezas basado en los bocetos de Kazimir Malevich se vende desde 55.000 rublos. Un lugar especial en la historia de la porcelana de la URSS lo ocupa la porcelana de agitación. Este corto pero brillante periodo de la crónica es difícil de pasar por alto. Y aquí, por cierto, tengo un ejemplar único de este tipo. Miren, está escrito: alimentación pública, el camino hacia una nueva vida. ¡Qué belleza! Quien no trabaja no come. Proletarios de todos los países, uníos. El reino de los obreros y campesinos no tendrá fin. Hoy en día hay una verdadera caza por estos ejemplares. Es prácticamente imposible encontrarlos por unas monedas en los mercadillos de pulgas. Más bien, se encuentran en subastas profesionales y su precio puede llegar a varios millones de rublos. Para ser justos, cabe señalar que la cerámica de agitación no es un invento de los bolcheviques. La porcelana de agitación fue inventada aún en tiempos de la Gran Revolución Francesa. En el país de los soviets, la producción masiva de porcelana de agitación comenzó de manera lujosa sobre la antigua porcelana imperial, en la fábrica de Petrogrado, que antes servía exclusivamente a la corte zarista. Pero esto de aquí es porcelana de agitación de Dulevo. Es una pieza única. El periodo va de 1918 a 1923. En las actividades de la fábrica estatal de porcelana a veces se menciona a Chijonin. En esos años, el verdadero padre de la porcelana de agitación fue el discípulo de Ilya Lenin, Sergei. En otoño de 1918, una comisión especial, con la aprobación de Lenin, seleccionó 28 consignas para ser utilizadas en todos los tipos y géneros de arte. Es interesante que algunas de ellas son citas reelaboradas del Evangelio. El lema «El reino de los trabajadores no tendrá fin» proviene del Evangelio de Lucas, donde se dice «y su reino no tendrá fin». El popular lema «Quien no trabaja, no come» nació de la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la que se dice «Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma».
Comenzando con simples platos de agitación, Chijonín logró inspirar a muchos ceramistas. Él llevó a la fábrica estatal de porcelana a artistas que antes no trabajaban con porcelana. Kuzma Petrov-Vodkin, Boris Kustodiev, Alexandrovich Samoyvalov. También en este periodo trabajaron Kandinsky, Tatlin, Altman y otros destacados artistas. 10 años después de su llegada a la fábrica estatal de porcelana, Chijonín abandonó la URSS para siempre. Viajó a Francia por motivos de trabajo y permaneció en el extranjero hasta el final de sus días. La porcelana de agitación de Vasily Kandinsky se convirtió en embajadora de la URSS en la Europa burguesa. Más del 90% de la producción de la fábrica se encargaba para su venta en el extranjero. La vajilla decorada según los bocetos de Kandinsky se distingue por su exquisito laconismo. Las franjas de colores, círculos, rectángulos y otras figuras geométricas son una especie de continuación de los lienzos del artista. La porcelana de agitación, prácticamente desde su aparición, se convirtió en objeto de colección, sin haber alcanzado nunca a su público objetivo. En la Unión Soviética, la porcelana se producía desde Riga hasta Vladivostok. Cada república tenía sus propias fábricas en Georgia, Armenia, Bielorrusia y Letonia. Incluso en Uzbekistán. Es interesante que casi un tercio de todas las empresas se encontraban en el territorio de Ucrania. ¿Dónde surgían las fábricas de porcelana? En los lugares donde se encuentra esa arcilla blanca adecuada que permite realizar este tipo de cocción. El bizcocho, por cierto, es un detalle curioso. De hecho, la atribución de la porcelana, cómo distinguir la auténtica, incluso la porcelana china, se basa precisamente en que la de mayor calidad se reconoce por el bizcocho. Para estar 100% seguro de que es exactamente lo que se busca, aunque, como se suele decir, ya se nota y todo está claro, pero esto lo confirma por completo. Así es como se ve una muesca en la porcelana, debe tener una estructura determinada, es decir, una estructura en forma de concha, un poco porosa. O sea, si se rompe una taza, podremos asegurarnos con certeza de que era porcelana china antigua. Si tomamos la vibrante y culturalmente rica ciudad de Tashkent, por ejemplo, nos encontramos con lo clásico, el diseño tradicional y atemporal de algodón, las elegantes y ornamentadas teteras, y los hermosos y funcionales tazones, todos elementos distintivos de su artesanía local. Antes de la aparición de la fábrica de porcelana de Tashkent, la porcelana se importaba a Asia Central desde China a través de la Gran Ruta de la Seda. Incluso se llamaba así Chiconín, porcelana china. Y solo en 1953 se construyó en Tashkent la primera fábrica de porcelana de Asia Central. Su tarea era abastecer de vajilla a las 5 repúblicas de Asia Central. Los mejores ceramistas de todo el país ayudaron a poner en marcha la línea de producción. Escriban en los comentarios si alguna vez se han encontrado con porcelana originaria de Tashkent. Quizás todavía la conserven en casa. Existe la clásica Georgia. De hecho, aquí hay un ejemplo muy característico. Esto es incluso más bien cerámica. No es muy antigua. Es más bien realmente de la década de los años 80, aproximadamente del siglo pasado. Aquí tenemos el precio 30. En realidad nos topamos con un aspecto que siempre es muy importante, pero que muchos suelen ignorar. Se trata del aspecto del diseño artístico. Cuando se utiliza una forma estándar, pero en ella ya ocurren algunos detalles interesantes. Existen las clásicas jarras georgianas. Bueno, probablemente los conozcan, son altos con un pico inclinado, para vino, para agua, un clásico. Y normalmente tienen una franja dorada, flores rojas, algo así. Pero una vez nos llegó uno con ciervos completamente vanguardistas. Ciervos corriendo en círculo, puro vanguardismo, prácticamente futurismo. Eso es todo. Eso ya es una obra de arte en realidad, porque no hay otros así. Lo vendimos, sí, y bastante rápido. ¿Cuánto costaba? En general, la jarra salió por 8.000. ¿La encontró? Cuando el precio estándar de una jarra georgiana es de 2 a 3.000. Impresionante. Aquí hay un jarrón interesante. Por ahora no voy a decir el precio. ¿Cómo creen ustedes? Escriban en los comentarios cuánto creen que cuesta. Aquí mismo. ¿Hay un precio? No lo sé. Creo que podemos mostrar la marca, dar una pequeña pista que esto también lo es.
Georgia, Tiflis, pero de los años 60. Tiflis de los años 60, o sea, es un objeto bastante raro. Pero honestamente a Nastia le gusta, a ella le gustan estos formatos ascéticos. Me encanta el minimalismo. No precisamente. Me parece que es algo demasiado simple. Abedul. Bueno, no te haré esperar, te lo contaré. Cuesta 7.000 rublos. Amigos, este jarrón cuesta 7.000 rublos. ¿Por qué? Bastante caro. Rareza, edad, rareza. Y aquí está este estilo años 60, dos opciones. O la gente lo adora y persigue el estilo de los años 60, y esto es precisamente la geometría, el minimalismo, esos trazos brillantes de color. Tal vez los georgianos simplemente cobran más. No, es realmente una pregunta. Simplemente le llaman georgiano. Constantino. Hay fábricas que producen porcelana de alta calidad, como Lomonosov y Verbilki. Y hay fábricas que hacen, evidentemente, algo más sencillo, más doméstico. Pero aquí tienes un ejemplo muy característico, el de Prokopievsk. Incluso se puede ver que es bonito, tiene formas agradables, pero si hablamos puramente de la porcelana, es gruesa, bastante pesada, permitido por la planta. Estos son los desnivel. Esto ya viene de fábrica. Esto es de fábrica, sí, no es de fábrica. Aquí están estas áreas sin pintar. Naturalmente, cuanto más vieja sea la cosa, más cara será. El mismo servicio podría volver a lanzarse. Actualmente se pueden producir durante décadas. Y tenemos esta opción, serán 50 y eso ya es más. Antigüedad, y ahí el precio ya empieza a subir. Y este será de los años 80, este ya es más sencillo. Escriban en los comentarios qué vajilla o juego de té de fabricación soviética había o hay en su familia. ¿O tal vez son los felices dueños de ejemplares prerrevolucionarios? Es muy curioso. Hagamos una pequeña encuesta, vamos a ponernos nostálgicos. Personalmente, de mi infancia recuerdo la Lila de Dulevo. Era un juego de mesa completo con una gran sopera. Había algo más de Checoslovaquia y mi madre todavía conserva platos con ramas de pino. Ese mismo fabricante de porcelana rojo, si tomamos la versión temprana, sí, la buscan mucho. Realmente es una gran rareza, tiene un precio alto, 30 más, 40 más, ese es realmente un precio normal para un juego de mesa. Si tomamos los años 80, todavía se trataba de una vajilla sencilla producida en masa, no sería tan exclusiva. Y esto no es sorprendente, ya que la producción de la planta con un nombre proletario tan brillante, Red Farforist, es una continuación directa de la escuela de porcelana Kuznetsovsky. Punto interesante. Cuando estaba haciendo este episodio, noté la misma divertida inexactitud en los foros. A menudo, por error, se considera que Krasny Farforist pertenece a las fábricas georgianas. Todo se debe al nombre histórico de esta fábrica, Fábrica de Porcelana Gruzinskaya, pero no es georgiana, ya que no se encuentra en Georgia, sino en el pueblo de Gruzino, en la región de Novgorod, en Rusia. En 1897, en la orilla derecha del río Volyov, Iván Emelianovich Kuznetsov, continuador de la principal dinastía de porcelana del país, construyó una pequeña fábrica. Trajo especialistas de Dulevo, reclutó campesinos y comenzó a enseñarles el arte aplicado. Así es como luce ahora la fábrica Krasny Farforist, que desde la revolución se llama Fábrica de Porcelana Gruzinskaya. Frente a las paredes vacías del edificio principal se encuentra un monumento reciente al fundador de la producción. Soy el bisnieto de Iván Emelianovich Kuznetsov. Les presento a Boris Alexandrovich Kuznetsov, descendiente directo de la principal dinastía de porcelana del país. Miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Naturales. Parte de su vida la dedicó a las pruebas de naves espaciales y otra parte a las ciencias agronómicas. Y ahora, a sus 75 años, se ocupa de la casa y del jardín en una aldea al sur de la región de Moscú. Iván Emelianovich no era pobre. Tenía la importante fábrica de Volkov y más adelante la significativa fábrica de Bronitsy, ubicada en la provincia de Novgorod. La fábrica georgiana, 3 fábricas de ladrillos, 29 barcos de vapor. En 1917 el gobierno provisional se dirigió a ellos. Denos su vajilla, la venderemos y compraremos alimentos para toda la provincia de Novgorod. También estaba Lapshin, el fabricante de fósforos, que también aportó dinero.
y así lo compraron. Y en el 18 Iván Emelianovich decidió ir a la fábrica georgiana. En ese momento, los soldados del Ejército Rojo se llevaban las últimas reservas del almacén de la fábrica. Surgió un conflicto. A Iván Emelianovich lo apartaron y lo fusilaron. Bueno, ya ves, los obreros lo quieren. Y para que no fuera enterrado cristianamente, su cuerpo fue arrojado al río. Volyov. Ahora Boris Alexandrovich está restaurando en la medida de lo posible la iglesia fundada por su bisabuelo en su pueblo natal. Está terminando el tercer libro sobre el negocio familiar que recopilará los sellos distintivos de todas las fábricas de Kuznetsov. Durante todo el tiempo de su existencia. Incluso antes de la revolución, los Kuznetsov plantearon la cuestión ante la corte zarista. ¿Cuánto tiempo más, por ejemplo, los chinos, los alemanes y los ingleses seguirán trayendo su vajilla? No podemos desarrollarnos. Si no hubiera habido revolución, la porcelana de Kuznetsov habría inundado todo el mundo. Por supuesto, el imperio de la porcelana de los Kuznetsov merece una narración aparte. A principios del siglo XX, esta dinastía era de hecho monopolista, no solo fundando desde cero, sino también comprando muchas manufacturas en toda Rusia. Por eso, la gran mayoría de los consumidores en la época soviética, y mucho más ahora, ni siquiera se imaginan que esos platos baratos y poco llamativos, como los de Peshanoye o Sik, en realidad son un contacto con una gran historia. Y ahora pasemos a las agashkas. Al atraer a campesinos locales para trabajar en la fábrica de Dulevo, los Kuznetsov no intentaron enseñarles a todos el alto arte de la pintura. La demanda de productos baratos entre la gente común iba en aumento. Había que hacer cosas bonitas, baratas y en grandes cantidades. Por eso, las pintoras campesinas, muchas de ellas llamadas Agafia Liko, un nombre popular en esa época, pintaban directamente con el dedo, rosas exuberantes sobre la porcelana. Sin darse cuenta, estaban creando uno de los símbolos de la porcelana rusa, la rosa agashka. Antigüedades. Todas las antigüedades siempre son una locura. Caro. Creo que todos los que nunca lo han conocido en persona realmente pensarán que son millones, decenas de miles. No precisamente. Puedes comprar fácilmente un artículo prerevolucionario por 2-3 mil rublos. Aquí hay una opción. Aquí lo tienes. Bueno, ahí lo tienes. Aquí es donde se necesita restauración. Aquí hay una etiqueta de precio, por cierto. ¿Cómo influye eso, por cierto? ¿Antes de 700? No, una tacita con platillo. Sí. Si estuviera entera sería aproximadamente 2-3 veces más cara. ¿Habrá un precio para la restauración? El precio subirá, pero no mucho. Esto también es de Kuznetsov, pero aquí en realidad no tenemos. El sello, eso pasa a menudo. Y esto no es porcelana, es loza. Es decir, si lo tomas en la mano es más poroso. Es más pesado, es más tosco, es denso, pero al mismo tiempo su estructura parece como si fuera blando, pero hay poco en tan buen estado y en general hay poco de esta loza de la más alta calidad a acá. Esto es lo que se valora muchísimo, de esto realmente hay muy poco, simplemente por el tema de la conservación en general. Así que, si de repente te encuentras con una delicadísima pareja de té burguesa, pero con sellos de hoces y banderines, entonces lo más probable es que tengas en tus manos un verdadero tesoro. Del periodo de transición de los años 20 y 30. Continuaremos explorando el tema de la producción de porcelana soviética en el próximo número. Empecemos inmediatamente con los años 30. La segunda parte promete ser candente. Repasaremos las colecciones más populares de la posguerra, aquellas que la mayoría de la gente conserva en su aparador. Leer más. Hablemos de precios e inversiones en porcelana. Suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias a todos los que se convierten en patrocinadores del canal. Ustedes nos ayudan a crecer. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Bueno, me despido de ustedes. Hasta la próxima.